lugares que son bonitos, pero también existen otro tipo de lugares, los que te dejan sorprendido cuando conoces el secreto o el misterio que esconden. Pero hay una pregunta que me hago ahora que conozco este lugar y que he estado investigando también sobre él. ¿Qué fue lo que pasó aquí, en este parque, como para que esté resguardando, rescatando, conservando una parte de Toronto que ahora ya no existe? El misterio. Hoy estoy en Gill Park and Gardens, en Scarborough, al este de Toronto. A simple vista podría parecer que este es solo otro parque de la ciudad, con jardines, esculturas, senderos entre árboles y barrancos que permiten la vista al lago Ontario. Además de unos vestigios de piedra que parecen haber estado aquí desde siempre, como si fueran unas ruinas de una pequeña ciudad greca dentro del parque. Pero nada de esto llegó aquí por casualidad. Todo lo que vemos aquí comenzó con una decisión que cambió el destino de una parte de la historia de Toronto. Hoy vamos a descubrir cómo este parque terminó convirtiéndose en un espacio donde la memoria de Toronto sigue viva. Antes de conocer a las personas que hicieron posible este lugar, necesitamos viajar más de 100 años atrás, cuando aquí no existía un parque ni un museo al aire libre. El origen. Es difícil imaginar que hace más de 100 años aquí no existía nada de lo que estamos viendo. En ese tiempo, el terreno era una propiedad privada, muy distinta a lo que conocemos ahora. En 1914 se construyó una mansión de estuco blanco de estilo Arts and Craft, originalmente rodeada por más de 400 acres de jardines. La residencia fue construida para el coronel Harold C. Bickford, un condecorado héroe de guerra. Con el paso de los años, esa residencia llegó a manos de una pareja que veía este lugar de una manera muy diferente. Ellos no buscaban únicamente tener una casa bonita, tenían una idea, una visión mucho más grande, que con el tiempo terminaría beneficiando a toda Toronto. La idea. Rosa B. Higginson adquirió la propiedad en 1932, poco antes de casarse con Spencer Clark. La pareja poseía una marcada conciencia social. Se cuenta que para su luna de miel viajaron por Nueva York e, inspirados por el ambiente artístico y cultural local, decidieron convertir su nueva propiedad en el equivalente canadiense al Roycroft en East Aurora, Nueva York, considerado como el centro del movimiento Arts and Craft en aquellos entonces. En lugar de disfrutar esta propiedad únicamente como su hogar, Rosa y Spencer imaginaron algo completamente distinto. Fundaron la Guild of All Art, una comunidad donde convivían escultores, pintores, ceramistas, artesanos y otros creadores. Su hogar sirvió de foro de las obras que se creaban y se coleccionaban para el disfrute de muchos. En 1947, los Clark regresaron a la propiedad y durante los siguientes 35 años se labraron una reputación como mecenas de las artes y conservacionistas, reuniendo una enorme colección de arte. Pero eso todavía no es la razón por la que este parque termina haciendo historia salvando a Toronto. Mientras aquí florecía una comunidad artística, Toronto atravesaba una de las etapas de transformación urbana más importante de su historia. Durante las décadas de 1950 y 1960, el crecimiento económico impulsó la construcción de nuevos edificios, oficinas, bancos y rascacielos. La ciudad
miraba hacia el futuro, pero ese progreso también tenía un costo. Muchos edificios históricos del downtown de Toronto comenzaron a ser demolidos para dar paso a las arquitecturas modernas. Fachadas de piedras, columnas monumentales, esculturas, relieves y elementos arquitectónicos que durante décadas habían formado parte de la identidad de la ciudad estaban desapareciendo para siempre. Para muchas personas aquello era simplemente el precio del progreso, pero Rosa y Spencer Clark lo veían de una manera muy diferente. Ellos entendieron que cuando desaparece un edificio histórico, no solo se pierde una construcción, también desaparece una parte de la memoria de la ciudad. Y fue entonces cuando tomaron la decisión que cambiaría para siempre el destino de este parque. Lo interesante es que esa decisión no consistía en construir algo nuevo, sino en rescatar aquello que estaba a punto de perderse. Pero, ¿qué fue exactamente lo que comenzaron a rescatar? El rescate. Recordemos la pregunta de inicio. ¿Qué ocurrió aquí para que este parque conserve una parte importante de Toronto que ya no existe? Pues ahora estamos frente a la respuesta, porque lo más sorprendente es que las piezas que vemos aquí no fueron creadas para este lugar. Fueron rescatadas de edificios históricos de Toronto. Y fue aquí donde la visión de Rosa y de Spencer Clark tomaron un significado. Uno de los ejemplos más impresionantes son estas columnas que forman el teatro griego. A primera vista parecen haber sido diseñadas para este espacio, pero en realidad estas columnas pertenecieron al antiguo Banco de Toronto, un edificio histórico del centro de la ciudad. Cuando este edificio desapareció, sus elementos arquitectónicos encontraron una segunda vida aquí, pues los Clark reconocieron el valor escultórico de la arquitectura del siglo XIX y principios del siglo XX que iban a ser destruidas. Recuperaron fragmentos de edificios emblemáticos, montaron e instalaron las piezas entre los jardines y árboles de su propiedad. Y eso cambió completamente la forma de observar este lugar, porque estás viendo un fragmento de un edificio que alguna vez estuvo en las calles de Toronto. A lo largo de este parque podemos encontrar piezas provenientes de diferentes edificios históricos que fueron salvadas antes de desaparecer. Por eso, Gill Park and Gardens es considerado un museo al aire libre. Pero aquí aparece una pregunta más. Si Rosa y Spencer Clark lograron rescatar estos fragmentos, ¿quién se encarga de proteger este legado después de ellos? El legado. La historia de Gill Park and Gardens no terminó con Rosa y Spencer Clark. Su visión dio origen a este lugar, pero mantenerlo vivo requiere de algo más. En 1978, la propiedad y los fragmentos arquitectónicos se vendieron a las autoridades de conservación de Toronto y la región para su mantenimiento como parque público. Spencer Clark continuó dirigiendo la casa, que funcionaba como hotel hasta 1983. Cuando se formó una junta directiva para supervisar las operaciones. Con la afición de la ciudad, la junta se disolvió y la División de Desarrollo Económico y Cultura de la ciudad asumió la responsabilidad de las esculturas y los fragmentos arquitectónicos, mientras la División de Parque, Civicultura y Recreación comenzó a administrar el parque. El hotel siguió operando hasta su cierre en 2002.
Con el paso de los años, la propiedad pasó a formar parte del patrimonio administrado por la ciudad de Toronto. Hoy, el parque funciona como un espacio público donde se busca conservar 3 elementos que hacen único a este lugar. 1. La historia arquitectónica. 2. El arte. 3. El entorno natural. No podemos olvidar mencionar la escuela de arte que se encuentra ubicada en un espacio de este parque. Gill Park and Gardens no salvó Toronto porque detuviera el paso del tiempo. No pudo evitar que los edificios desaparecieran, pero logró algo diferente. Salvó una parte de la memoria de la ciudad. Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de este lugar, porque al final dejar un legado no significa solamente construir algo nuevo. También significa cuidar aquello que otros podrán valorar en el futuro. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿existe algún lugar en tu ciudad que represente una parte importante de su historia y que debería de ser protegido por las próximas generaciones? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo recorrido, descubriendo nuevas historias que muchas veces están frente a nosotros, pero pocas veces nos detenemos a conocer. Cuando la decisión de una pareja cambia el rumbo de muchas cosas. Y el parque salvó una parte importante de Toronto, su patrimonio cultural, arquitectónico y natural. Gracias a la visión del matrimonio Clark, que se preocupó y se ocupó en resguardar todos estos vestigios. Bueno, nosotros nos despedimos y les decimos hasta luego.